Muy buenos días. Vamos a presentar en este caso las diferentes simulaciones de los variados circuitos que hemos desarrollado durante el curso de análisis de circuitos eléctricos 2. Bueno, vamos a empezar con un circuito básico que es un circuito puramente resistivo, en el cual podemos observar que tenemos una fuente de voltaje de corriente alterna, tenemos una referencia a tierra, tenemos un amperímetro en serie, lo cual es lo correcto, y un voltímetro en paralelo. Bueno, estamos utilizando también unos conversores de Simulink para que podamos trabajar con los datos. Y también tenemos display, tenemos operadores de multiplicación para poder obtener la potencia instantánea. Lo que más nos importa es comprobar las simulaciones, las curvas de las funciones seno que se obtienen al tener un circuito de corriente alterna. Y vamos a ver las fases, el desfase, todo ello. Bueno, vamos a empezar con este. Tenemos, por ejemplo, primeramente acá en la parte de abajo, podemos observar en el dominio del tiempo lo que es la tensión, que es una función seno, y la corriente igualmente una función seno. Claramente la amplitud de la tensión es mayor, pero están en fase. El desfase acá es cero, ¿no? Ambos están en la misma fase, tienen eh, el mismo periodo. De color azul tenemos la corriente y de color amarillo la tensión. Bueno, tenemos la potencia instantánea, que es totalmente positivo, ya que está toda la función por encima de cero. Y bueno, eso se comprueba, dado lo que hicimos en teoría. Bueno, podemos verlo acá en simulación. Pasaremos rápidamente a lo que es a un circuito puramente inductivo, en el cual tenemos en el display los resultados de la tensión y de la corriente igualmente. Lo que nos importa es observar las curvas o las funciones. Bueno, acá podemos observar que la tensión está adelantada en 90 grados a la corriente instantánea. Podemos decir que tienen mm, el, misma, el mismo periodo y todo, pero están desfasados en 90 grados en adelanto la tensión, claro. Y bueno, acá podemos observar también que la potencia promedio es cero, como hemos podido observar en teoría. Acá podemos verlo en la simulación. Vamos a pasar seguidamente a un circuito puramente capacitivo, en el cual también es muy similar. Vamos a observar las gráficas en el dominio del tiempo. La tensión tiene mucha mayor amplitud que la corriente, pero en este caso la corriente está adelantada en 90 grados, o podemos decir que la tensión está desfasada en 90 grados respecto a la corriente instantánea. Igualmente, la potencia promedio observaremos que es cero, ya que la amplitud, la cresta positiva y la cresta negativa tienen la misma dimensión. Y bueno, la potencia promedio, como dijimos, es cero. Vamos a pasar ahora a lo que es los circuitos en serie. Primeramente tenemos el circuito RL, en el cual podemos observar que en este caso la potencia promedio está por encima de cero, lo cual nos indica que tiene mayor, bueno, acá podemos observar que hay desgaste de potencia y es muy normal, ¿no? Bueno, acá tenemos la gráfica en el dominio del tiempo de la tensión y la corriente. La tensión tiene mayor amplitud, pero en este caso la tensión está adelantada en cierto ángulo, ¿cierto? Claro, y eso es lo que nos importa saber. ¿Cómo lo obtenemos? Pues mediante la fórmula que hemos obtenido, ¿no? Que hemos podido ver en teoría. Bueno, bueno, por ejemplo, acá tenemos que la tensión está adelantada en 60 grados centígrados, 60 grados, 60 decimales, perdón. Bueno, acá tenemos una gráfica de un circuito RC, en el cual, bueno, podemos observar que igualmente la potencia instantánea potencia promedio está por encima de cero. Y bueno, igualmente en el dominio del tiempo, la tensión y la corriente instantánea, podemos observarlos que están desfasadas en cierto ángulo. ¿Y cuál es ese ángulo? Bueno, podemos observar que es menos 41,35. Es el ángulo de desfase de la tensión respecto a la corriente instantánea. Y bueno, acá tenemos un circuito RLC en serie. Bueno, igualmente podemos observar que la potencia promedio está por encima de cero, de igual forma podemos observar que en el dominio del tiempo la tensión y la corriente también, bueno, tienen un cierto desfase, y ese desfase podemos observarlo por acá, que es menos 34,82. En este caso, podemos decir si la impedancia es, bueno, circuito que tiene un desfase de la tensión, que es en 34,82 grados. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que la tensión está desfasada en este ángulo respecto a la corriente. Eso quiere decir que es mayormente eh, capacitiva, ya que tiene este desfase, ¿no? Bueno, vamos a poder observar acá un circuito de RL, pero en este caso en paralelo. En paralelo, vamos a observar, ¿no?, los resultados. En este caso hemos obtenido unas curvas un poquito extrañas, pero sí son periódicas por lo que estamos viendo.
y bueno, que la potencia promedio también está por encima de cero, y el desfase de la corriente y la tensión tiene un cierto ángulo, y ese ángulo podemos observarlo acá, que tiene un ángulo positivo, quiere decir que la tensión está adelantada en 27,92 grados. Bueno, finalmente vamos a mostrar un circuito RLC, pero en este caso en paralelo, ¿no? Bueno, observamos que igualmente la potencia promedio está por encima de cero, la tensión de la corriente tiene un cierto desfase y ese desfase podemos observar que es menos 22,78, nos quiere decir que la tensión está desfasada respecto a la corriente en 22,82 grados, quiere decir que mayormente capacitivo está este circuito, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la atención.